Hola a todos, hoy les hablaremos sobre biología de la conservación. La biología de la conservación es importante por varias razones. En primer lugar, nos ayuda a entender cómo las especies y los ecosistemas interactúan entre sí y cómo esas interacciones se ven afectadas por el ser humano. Adicionalmente, la biología de la conservación ayuda a identificar y priorizar las especies y ecosistemas que están en mayor riesgo de extinción, permitiendo enfocar recursos en áreas más críticas. Son tres situaciones las que afectan la biodiversidad global. El primero de ellos es el crecimiento poblacional y el uso acelerado de recursos. En segundo lugar, la ciencia está descubriendo nuevos usos para la biodiversidad, pero eso trae unos costos ambientales altos. Y en última instancia, la pérdida de diversidad debido a la destrucción y degradación de los hábitats, fragmentación de los mismos y la afectación en sus condiciones. Para frenar estas situaciones, el mundo ha convenido hacer diferentes acuerdos que tienen como finalidad la conservación, la utilización sostenible de los recursos y la participación justa y equitativa en el uso de los mismos. Algunos de ellos, el CITES, el Convenio de Estocolmo, la Convención Ramsar y el Acuerdo de Escazú, que tienen como finalidad proteger los recursos naturales del planeta. Para poder trabajar conjuntamente entre diferentes países es importante definir unos principios éticos. Los principios de la biología de la conservación nos dicen lo siguiente. Lo primero es que la diversidad de organismos es buena. Desde el inicio de la humanidad, cuando el hombre era recolector y agricultor, la biodiversidad le brindó todo para su supervivencia. El segundo principio de la biología de la conservación nos dice que la extinción prematura de especies es negativa. La naturaleza por sí misma se automantiene y las extinciones por causas naturales son éticamente neutras, pero las extinciones de origen antropogénico han alcanzado tasas 1000 veces superiores a las que se considera como el ritmo de extinción natural. El tercer principio nos menciona que la complejidad ecológica es necesaria, es decir, el proceso de conformación y estructuración de las especies se da por la complejidad entre las interacciones e interrelaciones que surgieron entre las diferentes especies y que influyeron en una armonía única. Todo se da por la complejidad de estas interacciones entre especies y también para asegurar un correcto flujo energético en el ecosistema. El cuarto principio nos dice que la evolución es valiosa. Las especies se mantienen y se adaptan en medio de un flujo dinámico de evolución. La preservación de especies en cautiverio no permite un proceso de cambio. Esta condición solo estanca estos procesos. Por eso la evolución es una respuesta positiva a los cambios ambientales naturales. El quinto principio nos dice que las comunidades biológicas y los ecosistemas son dinámicos. No necesariamente el aislamiento de zonas es una acción de conservación. También se debe conservar las dinámicas del ecosistema para que no se pierda ese intercambio e interacción, porque la naturaleza está en continuo cambio. Los flujos energéticos no tienen fin y hay que potencializar esa dinámica ecosistémica para obtener mayores beneficios. El último principio afirma que la diversidad biológica tiene un valor intrínseco. Todas las formas de vida tienen derecho a la vida, sin importar si son o no de utilidad para los seres humanos. Se le ha dado valor a la naturaleza y lo han convertido en acciones de uso, como servicios ambientales, pero la biodiversidad va más allá de esos valores económicos y estéticos. Si bien establecemos unos principios que permiten la conservación de la diversidad biológica, la integridad ecológica y la salud ecológica, es importante mencionar que hay unas amenazas. Una de ellas es la economía ecológica, que nos dice que la actividad económica humana incluye los servicios proporcionados por los ecosistemas naturales, pero no toda la naturaleza está disponible para ser utilizada como recurso para la actividad económica del hombre. Los impactos de la colonización humana en épocas antiguas y contemporáneas también se traducen en una amenaza, ya que las sociedades humanas tienen una larga historia en cuanto a causar extinciones y grandes cambios en los ecosistemas cada que desarrollan alguna actividad antrópica. La actividad antropogénica causa la extinción de especies por medio de 4 acciones principalmente: la destrucción del hábitat, la modificación del hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales, como por ejemplo la sobrecaza, la sobrepesca y la sobrecosecha, y la introducción de especies exóticas en un ecosistema. El planeta está sufriendo un aumento en la temperatura por el incremento de gases invernadero en la atmósfera debido a la actividad humana. Este cambio en la temperatura está acrecentando el riesgo de extinción de especies por las severas consecuencias que ya se están evidenciando, como las rápidas y extremas modificaciones climatológicas, dispersión y desplazamiento de especies a mayores áreas geográficas y la modificación en los procesos de respuesta de los ecosistemas. La extinción de una especie puede causar la imprevisible extinción de otras especies como resultado de sus interacciones en la naturaleza. La extinción o la degradación del hábitat puede a su vez causar impactos adicionales,
conduciendo a una serie de cambios en cascada a través de un ecosistema. Las acciones del hombre han modificado los ecosistemas de forma trágica, a tal punto que han sido desplazadas miles de especies de su hábitat natural. Las mariposas monarca, una de las especies más emblemáticas de la fauna mexicana, sufren la deforestación de su reserva. Entre 2007 y 2008, esta pérdida de bosque aumentó un 6,5%, según lo establecido por la Food and Agriculture Organization. La diversidad biológica es una de las metas de la biología de la conservación, que nos dice que todos los aspectos de la diversidad biológica desempeñan potencialmente un papel en el mantenimiento de la salud ecológica y por lo tanto son considerados de valor en la biología de la conservación. Solo con intensos esfuerzos de conservación se evitaría esa dramática caída de la biodiversidad y la consecuente pérdida de los servicios ambientales del ecosistema. La integridad ecológica es otra de las metas de la biología de la conservación. Es el grado al cual una comunidad de organismos mantiene su composición, estructura y funcionamiento a lo largo del tiempo, comparado con una comunidad que se desarrolla en un lugar que no ha sido perturbado o alterado por acciones antrópicas. La protección y la conservación de la integridad ecológica de un sistema requieren de la defensa y preservación de la composición, estructura y funcionamiento de todos los componentes exógenos y de los endógenos. La salud ecológica como meta de la biología de la conservación básicamente es una medida relativa al estado de un ecosistema con respecto a su resiliencia o capacidad de recuperarse tras un fenómeno de perturbación, natural o antrópico, y su capacidad de mantener la organización y autonomía a lo largo del tiempo. La salud ecológica se garantiza cuando los patrones observables de biodiversidad y de integridad ecológica se mantienen. Estas son algunas acciones importantes para la conservación de la biodiversidad: la protección de especies en peligro, los sistemas de reservas ecológicos, la restauración de ecosistemas, el crecimiento de poblaciones naturales, el manejo de cosechas, el manejo de especies exóticas y el punto que transversaliza la solución de las problemáticas ambientales es la educación. Los expertos en biología de la conservación a menudo se basan en principios éticos como la justicia ambiental, la equidad intergeneracional y la responsabilidad moral hacia las especies y los ecosistemas con los que compartimos el planeta. En resumen, la biología de la conservación se basa en principios éticos para garantizar que las especies y los ecosistemas sean protegidos para las generaciones presentes y futuras.